Lo que estamos haciendo ahora, este año hablamos de la internacionalización de la salud en San Marcos, como si estuviéramos descubriendo la pólvora. Y la internacionalización está ya desde la década del 90. ¿Se dan cuenta? O sea, también establecer un referente nacional de evaluación válido y objetivo de los conocimientos médicos reconocidos por instituciones formadoras. Entonces ya empieza ¿qué significa esto, por ejemplo, este examen? ¿Cuál sería el objetivo, digamos, filosófico, doctrinario, conceptual del examen nacional de medicina? Porque esa es la característica número 1 de la tercera hora. ¿Cuál es la característica número 1? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que busca las escuelas de medicina a nivel latinoamericano? Vamos a hablar de nivel latinoamericano. Calidad. Calidad. ¿No es cierto? Y acá, este es el primer intento, tímido todavía, de explorar la calidad de formación de los estudiantes de las diferentes facultades de medicina. ¿Por qué? Porque ha habido una explosión de facultades de medicina. Y no sabíamos, y hasta ahora no sabemos, bueno, ya más o menos sabemos, cuál es el nivel de preparación que dan en esas escuelas de medicina. Algunas son francamente desastrosas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Deficientes. Bueno, pero esto nos ha ayudado un poco. Y el otro problema es la explosión de estudiantes. El acceso a la universidad. O sea, hay una población, digamos, de adolescentes, adultos jóvenes, que crece con una velocidad increíble en América Latina porque las tasas de natalidad eran altas. Y entonces llegó un momento en que desbordó a la capacidad de oferta de las universidades, tanto públicas como privadas. Y entonces, la situación, los países reaccionan ¿cómo? Creando facultades privadas, ¿no? Para satisfacer la demanda. Pero, ¿eso qué lleva consigo? Que cuando entramos a los campos clínicos, resulta que en el OAS hay 5 facultades de medicina que hacen prácticas. Entonces eso parece un mercado persa. O sea, cantidad de gente. Los docentes, los médicos asistentes de ese hospital y de otros enseñan en 3 o 4 facultades de medicina. ¿Entienden? O sea, y entonces, ¿cómo intenta resolver el problema, digamos, los países? Con esto. ¿Dónde está la bendita? No veo. ¿Dónde está la copa? ¿Cómo tratamos de reemplazar? Con las clínicas de simulación. Entonces, todas las facultades de medicina ahora están poniendo sus clínicas o digamos, ¿cómo se llama? Sus pabellones de simulación. Ya no solamente la simulación tiene una ventaja, ahora es más ventajoso que las prácticas en el hospital, por lo menos en algunos hospitales. ¿Por qué? Porque mientras que en los hospitales, al haber 5 facultades de medicina, no son prácticas, son teorías a la vera de un paciente que está echado en una cama, pero el alumno ni lo toca, ni lo oculta, ni nada. En cambio, la simulación, el alumno sí hace cosas, aun cuando sea en un maniquí, ¿no es cierto? Pero como está todo diseñado para poder hacer para que encuentres el alumno una respuesta que se parece mucho al ser humano real. Pero pues es como el café y el Nescafé. Una cosa es el café colado, aromático y rico, y otra cosa es el Nescafé, que sea colombiano, lo que sea. Así de simple. Muy bien. Entonces, a partir de ese momento del 2013 en el Perú, empezó la preocupación por evaluar los conocimientos y después las competencias. Pero ¿cómo vamos a evaluar las competencias? En el colegio médico también. La gestión del doctor, no sé cómo se llamaba, el 2015 y 16, o 2014 y 15, compró un equipo de simulación para hacer disque
la medición de la evaluación de la competencia de los médicos para certificarse, tiene un equipo que vale $1 millón. No han tenido que vender porque ¿cómo manejas eso? ¿Cómo evalúas 80.000 médicos de competencia? ¿Quién es el valiente que me dice cómo hago para hacer eso? Entonces, como se dan cuenta, ya empiezan a hablarse, se empieza a hablar cada vez con más fuerza de competencia. Ya no nos interesa solamente que el alumno sepa las cosas, sino que lo sepa hacer las cosas. Y entonces, los profesionales de la salud en el nuevo siglo se van a transformar la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. Y entonces, junto a este desarrollo, empieza a aparecer el concepto de globalización. Pero también hay otro concepto que es más importante que globalización, es mundialización. Mundialización implica interdependencia. O sea, empezamos a interdepender un país de otro país. Nadie tiene todo, ¿no? Y eso se realiza. Ahora vamos a verlo en la lectura. Bueno, estas son las nuevas reformas. Tienen un modelo de educación interprofesional y transprofesional. Entonces empezó a aparecer la idea de los equipos de salud, de la atención integral. Entonces, en la que no solamente el médico participa, sino participan varias de las profesiones de la salud: enfermera, nutricionista, obstetra, porque tiene que ser equipos. Y estas son las 3 fases, ¿no?, de la implementación de los programas estratégicos de generación de capacidades en salud. Este es el Ministerio de Salud del Perú. En la fase 1 se deberían desarrollar competencias esenciales, básicas: examinar un paciente, todo ustedes. En el segundo, desarrollar competencias transversales. Por ejemplo, desarrollo en servicio modular, uso de TICs, certificación progresiva, título de segunda especialidad. Esa es la fase 2. La fase 3, desarrollar competencias específicas, altamente especializadas. Han aparecido ya las subespecialidades, ¿no es cierto? O sea, la medicina cada vez se hace más especializada, porque como crece el nivel, la cantidad de información que tenemos, de conocimiento sobre todos los problemas de la patología, entonces ya un pedacito de esa patología representa una enorme cantidad de información, que es imposible que la gente lo pueda, ¿no? Ya no solamente tienes el cardiólogo, ahora tienes el especialista, el subespecialista en hemodinámica cardiovascular, ¿no? Y así con todas las especialidades empiezan a haber subespecialidades. Muy bien. El PROFAN como inductor de autorreformas en el ámbito universitario. Es decir, la idea, el otro concepto que aparece a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que la salud pues ya no es solamente la ausencia de enfermedad, como pensábamos antes, sino un estado de bienestar físico, ¿no es cierto?, psíquico, espiritual, pero no solo de la persona, de su familia y de la comunidad, ¿no? O sea, tú tienes que estar en un ambiente saludable. Empezamos a hablar entonces de ambientes saludables, ¿no? Vas a ver usted, esta local es saludable porque no se permite fumar o lo que sea. Y entonces los alumnos ya no pueden estar exclusivamente dedicados al aula universitaria, sino tienen que salir al campo, ¿no? Y si tienen prácticas fuera de eso, y estas prácticas comunitarias. Los que han estudiado en esta facultad saben que en el departamento de epidemiología hay un curso que van a los barrios marginales, Huaycán y todo eso, y los alumnos hacen eso que ven acá, eso es real. Eso lo hacen todos. Muy bien. Entonces, los factores detrás del trabajo, de la perfección de trabajo de los médicos peruanos son enfermeras. ¿Saben lo que es midwifery? Matronas, o sea, obstetras. Entonces, este es un estudio cualitativo hecho por Luis Huicho, del Hospital del Niño, ¿no es cierto?
para ver qué factores intervienen. Y acá dice, urgencia de construcción de una política pública de formación de recursos humanos de salud con el conjunto de la sociedad. O sea, empezamos a hablar ya de comunidad. Muy bien. Urgencia de la construcción, ya lo dijimos. Este es interesante. ¿Cómo podemos fortalecer la regulación de la formación médica a nivel nacional y subnacional? El peligro, el problema es que Lima no es el Perú. En Lima en estos momentos hay 19 facultades de medicina. Bueno, acaban de cerrar una, la del TECSU, pero no sabemos la cosa, ¿no? Pero hay en provincias, en estos momentos hay 55 facultades de medicina. 19 en Lima y el resto en provincias. Y entonces, eso le preocupaba a las autoridades de salud. ¿Qué está pasando en algunas provincias? Hay algunas que tienen su tradición, Arequipa, Trujillo, el mismo Cusco, Chiclayo, ya más o menos. Pero hay provincias muy pequeñas que yo no creo que tengan condiciones o capacidad de gente preparada para ser docente. No sé cómo lo están haciendo. Entonces dice, haces un análisis, ¿no? Por ejemplo, múltiples documentos normativos que regulan la articulación docencia-servicio en sus diferentes etapas. ¿Cuál es el efecto de este análisis? El MINSA tiene una rectoría debilitada en los espacios de decisión. ¿Cómo interpretan ustedes eso? ¿Qué significa eso? El MINSA tiene una rectoría debilitada. No puede hacer intervenir en la calidad de la formación de profesionales en salud. Claro. Antes, cuando no había la famosa descentralización, entre comillas, no había regiones, no departamentos, el MINSA era el ente normativo que establecía las políticas de salud. Ahora también, pero ¿qué pasa? Que también tienen, en cada región tiene su ministrito de salud, que es el director regional de salud. Y ese señor, ¿no?, con toda la buena intención o no, ya no le hace mucho caso incluso discute con el ministerio. Ahora el ministerio ya no es un ente rector realmente, o muy poco. Se ha debilitado su función. Ve, las funciones, las regiones no tienen claridad de su rol en la regularidad de la formación en salud. Las regiones, desde el punto de vista de salud, no saben cuál es exactamente lo que es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer el nuevo marco normativo de la formación en salud. Mejorar el proceso de articulación de docencia, servicio de investigación, priorizar los derechos de los usuarios en las sedes docentes, responsabilidad social en la deliberación. Todo esto es muy bonito en el papel, pero cuando eso te lo trasladas a la realidad, nada de eso se cumple realmente. Porque si fuera verdad eso, yo no aceptaría como ministerio que un hospital tenga 5 facultades de medicina haciendo prácticas de la salud. Aparte que eso es, digamos, absolutamente antipedagógico, es incluso atentado contra la dignidad de los pacientes. ¿A ustedes les gustaría que 5 escuelas vengan y les examinen durante toda la mañana? ¿A quién le gustaría eso? A ver, levanten, ahí levantó la mano. No, en serio, o sea, eso es una cosa muy seria, ¿no? Por eso es que ahora incluso están firmando ya consentimientos informados los pacientes. Y algunos hospitales están exigiendo que para que se examine a los pacientes haya un consentimiento informado. Entonces, esta es un poco la forma como se ha ido evolucionando la preocupación de los entes formadores del recurso humano en salud para mejorar. En el año 99 se crea el CAFME, que es la Comisión de las Facultades de Medicina, es la Comisión de Evaluadora de las Facultades de Medicina, en el año 99. En el año 2003 aparece el ENAM, como le dije, pero era voluntario. En 2005 crean el CONAPRES, que es la Comisión Nacional del Pregrado, para intentar, digamos, priorizar en la currícula de las facultades aspectos fundamentales de la epidemiología de las diferentes regiones, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Aún en la Facultad de Medicina estoy seguro que no existe una clase sobre mal de altura. Porque ahí están por debajo del nivel del mar. O sea que, ¿no? Entonces sería mar submarino. Por decirlo así un poco jocosamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, se tiene que adaptar, como cultura general lo puedes tener, pero al ver cómo avanza la información y cada vez acortan más, y ahora con esta vaina del primer año que es el estudios generales, o sea, no aumentaba el número de años de la carrera, es los mismos años. ¿Qué han hecho? Ese año le han quitado a los 5 años siguientes pedazos de tiempo. Por ejemplo, antes había clínica médica 1 y clínica médica 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, el curso de medicina infecciosa y tropical era un semestre académico. Un semestre académico. Hasta el año, bueno, no sé, 98, sí. Antes del 2000. Porque incluso yo, justo en ese semestre académico, yo fui con un grupo de estudiantes a Iquitos a hacer una investigación, porque se iba uno a hacer investigación en la selva. Entonces, el 2008 se hace obligatorio el ENAM, el examen de... Y el 2009, el examen único del residentado. Porque hasta el 2009, cada facultad hacía su examen. Ya se puede imaginar lo que pasaba ahí, ¿no? ¿No? Ahora hay un examen nacional. O sea, todos dan el mismo examen. De todas las universidades, públicas y privadas. Muy bien. Entonces, construyendo una nueva política pública de formación de recursos humanos, hay un acuerdo nacional, una política de Estado de formación de recursos humanos. Debe existir una política de Estado. Construir un nuevo modelo de rectoría, ¿no es cierto?, que articule la política de educación superior, la ley universitaria. Ya tenemos la nueva ley universitaria. Se requiere una hoja de ruta para planificar el desarrollo de la política pública de formación de recursos humanos. No sé si, yo no conozco por lo menos de ningún hospital que tenga una hoja de ruta. El financiamiento de la mejora de la calidad de la educación médica, es una chiste cruel, ¿no es cierto? O sea, más recursos para la formación de recursos humanos. Qué responsabilidad. Ustedes en esa lectura que les he dado, está muy bien explicado, muy bien escrito, cómo ha ido evolucionando el concepto de estas cosas. Y nosotros estamos recién empezando a vivir la tercera ola, cuando otros países hace 10 años que están en la tercera ola. Pero mejor, por una parte mejor, porque así vamos a vivir la experiencia. No nos van a contar, o sea, si hubiera sido hace 10 años, ahora le estaríamos contando lo que pasó hace 10 años. Entonces ustedes van a tener la visión de un profesor, pero ahora ustedes están viviendo esto, ¿o no? Claro. Ahora les voy a decir. Se debe articular y poner en valor todos los instrumentos de políticas existentes, fortalecer las redes de investigación, innovación y coordinación. Bueno, en esta sí algo se ha avanzado, porque Concitec ha adquirido una, ¿cómo les digo?, un protagonismo mayor en investigación. Le han dado más recursos para investigación y ahora Concitec está dando más recursos para hacer investigación. Por ejemplo, ha creado lo de Regina, ¿no es cierto?, para que los profesores de las universidades que tienen determinado perfil de investigación, o sea, que han investigado bastante, han publicado bastante, les dan la categoría de médico, de investigador Regina, que es el Registro Nacional de Investigadores. Pero no solamente es un título así, nobiliario si quieren, es dinero. Te pagan el 50% de lo que ganas como profesor en la categoría que estés. Si eres asociado, la mitad. Si eres principal, la mitad. Con bonificación mensual. O sea, tienes un estímulo económico. Y la meta del Concitec es tener en la universidad, en todas las universidades, básicamente en las públicas, porque el Concitec trabaja con las públicas fundamentalmente, tener el profesor investigador 100% puro,
O sea, que solo se dedique a investigar. No da clases de nada. De vez en cuando una conferencia magistral, ¿no? Pero se dedica exclusivamente a investigar. Pero para eso, para tener una persona que se dedique así, le tienes que pagar bien, ¿no es cierto? Porque si le pagas 5.000 soles, nadie se va a dedicar las 24 horas del día a hacer investigación, pues, ¿no? En la noche asaltará bancos, supongo, o sea, por eso digo que a eso va, a eso se apunta. Pero sí hemos avanzado algo en lo que se refiere a política de investigación. No a la velocidad y con los recursos que deberíamos tener, pero se ha hecho algo. Y entonces acá, miren ustedes, hay 144 universidades en el Perú. 52 son públicas y representan el 36,11%, y 92 privadas, el 63,89%. Esto está mal, este es el 63,89%. Entonces, pues hay mayoría de universidades privadas en el Perú, ¿no? De las 144, 52 públicas y 92 privadas, casi el doble. ¿Ok? Muy bien. Y miren ustedes cómo han aumentado las facultades de medicina. En el año 91-92 apareció acá una en el 91, dos en el 92, uno en el 93, así, y de repente, Pandangún, 19 facultades de medicina en el año 2010. 19 facultades de medicina se crearon en un año. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana vino una varita mágica y creó 3.000 profesores para 19 facultades de medicina. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Ha habido una severa deficiencia en la calidad académica. Y como no había un organismo del Estado ni paraestatal que controlara eso, se han hecho pues barbaridades. Recién ahora, a partir del año 2015, que aparece el SUNEDU, o la SUNEDU, recién se empezó a tener un control, por lo menos logístico y de infraestructura. En estos momentos hay un problemón con una universidad privada que tiene una facultad de medicina preciosa, desde el punto de vista de infraestructura. Hasta luego, he visto en la televisión las fotos, me he quedado envidioso, ¿no? El campus es precioso. Y sin embargo, no ha cumplido ninguno de los 8 requerimientos que exige la SUNEDU para sacar la licencia de funcionamiento. Entonces, no todo puede ser, no todo lo que brille es oro, ¿no es cierto? Y miren ustedes, el punto de quiebre ha sido el año 2006. Hasta el año 2005 había más alumnos en las universidades públicas. En 2005 hubieron 281.374 alumnos en las universidades públicas y 277.906 en las privadas. Pero a partir del 2007 se invierte la cosa. Acá 287 y acá 377. Y ahora, en 2013 hay 345.000 en las públicas y en las privadas 762.000. O sea que el año 2013 había en el Perú 1.107.000 estudiantes universitarios. Y el 2013 no habían 144 universidades todavía, habían menos. Entonces ahora fácilmente deben haber 1.300.000 únicos. Empezando por las alas peruanas, que tiene más de 100.000 estudiantes. Porque lo que hace esta universidad no es, acá se llama Alas Peruanas, pero en Iquitos tiene otro nombre, pero es su filial. Tiene filiales en todo el Perú prácticamente. Claro, al tener filiales en todo, si tú sumas todo, tienes 100.000 alumnos. Esa es un poco la realidad. Y miren, acá está, en esta gráfica, estas son las universidades privadas, cómo aumentan, y estas son las públicas. O sea, la brecha se va aumentando o expandiendo cada vez más, ¿no? En lo que se refiere a población universitaria. Y acá está, graduados, o sea, los que se titulan. Acá las universidades públicas titulan más que las privadas, por lo menos hasta el año 2003.
Dicen, en el año 2008 se titulan en la universidad pública, perdón, en la pública 29.282. Salen con su título profesional de la profesión que sea. Y en cambio en la privada son solamente 18.613. A pesar de que el 2000... ¿Qué pasó? A pesar, digo, que... A pesar de que ya en 2008 habían más privadas que públicas. ¿No? Muy bien. Acá, la problemática universitaria número: rezagados en competitividad y educación. Hay 12 pilares que califican a un país, ¿no es cierto? Y en lo que se refiere a competitividad y educación, la clave es el quinto pilar, o sea, la educación superior. El primer país en el ranking mundial el año 2012 y 2013 sí fue Finlandia. Estados Unidos era el 13º en el 2012 y el 8º en el 2003. Chile el 43 y 46, Argentina 54 y 53. Con Brasil, Colombia, Perú 77 en el ranking en el 2012 y el 80. Entonces, de acuerdo a la competitividad global en educación superior, nosotros estábamos en el puesto 80. O sea, no éramos campeones. Para eso es una cosa que tendría que ponerles una lupa. Entonces, fíjense, este es competitividad global. Creo que hay otra página. No veo dónde está. ¿Dónde está para ponerlo así en grande? Apóyalo. ¿Dónde? A ver, ¿quién sabe? La verdad que no sé dónde está. No, para verlo, porque no, la verdad que no lo veo. Si lo ponemos en toda la pantalla de repente. Yo filmo. Hay 12 pilares. Hay otra diapositiva. Estos son los pilares. Por ejemplo, infraestructura. Finlandia el número 1. Este es... Necesito que verlo en toda la pantalla. A ver. F5 pone. No, Ya no. lo logró Armando. No. La lupa. Pero, Había uno que decía barra de no sé qué. Armando, anda. Raro, ¿no? Arriba, De arriba, ¿no? Bueno, veas así. Mira, ahí está. Armando 2, Armando 2. Muy bien, muy bien. Ya lo superó Armando. Ya te estaba muñequeando, ¿no? Te estaba ya. Las chicas eran las que más piteaban. Mira, por ejemplo, Bután, que no sé dónde Dios los queda, y Bangladesh. ¿Alguien conoce Bután? No, maestro. Debe ser uno de esos países africanos que se acaba de independizar, ¿no es cierto? Este es el ranking a través de los 12 pilares en el Sudasia. Entonces, Bután, Bangladesh, la India, Nepal. O sea, el que está arriba es el que cumple más esto. Instituciones, Bután mejor que Bangladesh. Bangladesh es el último. En infraestructura, la India mejor que Nepal, obvio. En ambiente macroeconómico, Nepal más que Bután. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, y esto lo han hecho para todos los continentes. De acá, por ejemplo, este es para América Latina y el Caribe. A ver, en institucional, Uruguay primero, Venezuela último. Barbados primero en infraestructura y último Paraguay. Ambiente macroeconómico, Panamá y Venezuela. Y así sucesivamente. Perú está a media tabla. No está peleando la baja.
pero tampoco el campeonato. Y estos, de acuerdo, estos son los 12 pilares que permiten calificar a los diferentes países desde el punto de vista de la educación superior. O sea, son 12 criterios, ¿no?, que están acá para poder ser más objetivos. Y cuando sumas estos criterios, el país número 1 en el mundo en educación superior es Finlandia. Entonces, pero China cumple por el ranking de universidades es del año 2017. ¿No es cierto? A ver, fíjense ustedes que entre las primeras, entre 401 y 500 en el mundo, solo hay 2 latinoamericanos. Campinas en Brasil y Sao Paulo. Y en el segundo lugar, en América Latina, entre 250 y 300, la Universidad de Sao Paulo. Entre 400 y 500, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 500 y 600, la Universidad de Chile. Entre 500 y 600, la Universidad de los Andes, en Colombia. Entre 500 y 600, Monterrey, en México. Así, sucesivamente. El Perú está alrededor de 1000, entre 900 y 1000. Muy bien, entonces, los 12 pilares o los 12 criterios están explicitados acá: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación. Esos son los 12 criterios. Y este es el ranking, el último ranking: Suiza primero, Singapur segundo, Finlandia tercero, y en el 10º lugar el Reino Unido. Todos del primer mundo, incluyendo Singapur. Ustedes saben que Singapur es una isla que no tiene agua y su principal producto de importación es el agua para tomar. Así que eso se baña con goteros. ¿Qué cara debe ser el agua? Si tienes que importar el agua, imagínate. No hay agua en Singapur. ¿Cómo se ha podido desarrollar ese país y alcanzar esos niveles de desarrollo espectaculares, ¿no? Sería bueno que algunos peruanos vayan a estudiar cómo han hecho eso, ese país, para poder llegar a donde ha llegado. 10 universidades públicas con la mayor asignación a decano. Miren ustedes si no es un crimen. La Universidad San Antonio Abad del Cusco le da, ¿en qué año? En 2013. 75.350.000 de canon petrolero. O sea, además de lo que le daba el